¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de A Fondo en CHB Noticias, donde revisaremos una serie de notas y reportajes que dan cuenta del funcionamiento del conservador de bienes raíces y de la irregularidad del sistema. Comenzaremos revisando notas que dan cuenta de la molestia de usuarios del conservador de bienes raíces de San Miguel que denuncian retrasos y demoras en la tramitación de sus escrituras. Analizaremos también con expertos quién fiscaliza el funcionamiento de este sistema que claramente no da abasto. Luego veremos el impacto que ha tenido en el sector inmobiliario producto de la inflación y en la ocupación en el Gran Santiago durante el primer trimestre. Analizaremos con expertos las causas de este fenómeno y las recomendaciones para no caer en engaños a la hora de comprar o arrendar una vivienda. Así comienza un nuevo capítulo de A Fondo en CHB Noticias. Bien, acusan un mal funcionamiento que dicen cae en la desidia. Usuarios del conservador de bienes raíces de San Miguel aseguran que las demoras en los trámites de escrituras pasan los 4 meses de duración, lo que genera evidentemente graves perjuicios económicos. Así, nuevamente queda en la mira estos servicios escasamente fiscalizados. Por un mes de esto y uno sabe que es normal, que hay una pandemia, perfecto, demorémonos 2, 3 meses más. Pero la cantidad de tiempo que ha pasado es absolutamente anormal. El tipo de respuestas que dan anormal y uno se queda con la sensación de que el departamento no es mío. Y por eso Viviana está indignada, porque está entrampada en una situación problemática solo por lo que califica como desidia en la atención. En junio del año pasado compró este departamento en San Miguel, uno que aún no figura legalmente como suyo. Acusa que la demora en el trabajo del conservador de bienes raíces de esa comuna le ha traído severos problemas. Nos encontramos con la sorpresa de que ellos por un brote de coronavirus estaban cerrados. No lograron abrir hasta un par de oportunidades y en una de esas aperturas logramos introducir el documento para que quedara en proceso de inscribirse. Esa ventana ocurrió en noviembre, cuando recién pudo ingresar su solicitud para que se haga la escritura del departamento. La escritura aún no se logra conseguir por lo que es parte del conservador. Llevamos por lo menos ya 4 meses más o menos, sin respuesta por lo menos, y estamos casi incomunicados. Han ido varias veces y el trámite simplemente no avanza. A nosotros nos corresponde pagar las contribuciones, que lo hacemos, pero también las pagamos por una propiedad que hoy día tampoco figura en nuestro nombre. Pero Viviana está lejos de ser la más perjudicada por la situación. La antigua dueña del inmueble, Bernardita Gómez, decidió venderlo por apuro económico. Por la demora del conservador de bienes raíces, aún no ve un peso de la venta, porque la notaría no puede entregar los vale vista mientras la escritura no esté lista. Significó entregar el departamento, pedirle al arrendador que tenía, mi arrendatario, que se fuera, por lo tanto yo dejé de percibir arriendo y entregarle a la señora Viviana el departamento todos estos meses sin percibir nada. Hoy su nombre figura en el boletín comercial. Eso me ha significado que mi deuda aumente en el banco, porque eso yo lo tenía con un crédito hipotecario. Una situación que lamentablemente está lejos de ser aislada. Fue cosa de ir a las dependencias de calle Llanos Ubercasó y hablar con quienes estaban ahí. El conservador de San Miguel ha presentado muchos problemas. Tramité 3 certificados de dominio vigente: conservador de San Antonio, conservador de Santiago y conservador de aquí de San Miguel. Las propiedades que necesitaba inscribir de San Antonio y Santiago ya están inscritas. O sea, me llegó el certificado, ya pude hacer todos los trámites posteriores, escritura, firma, todo, y inscribirla. Y recién ayer, después de que el otro ya había logrado hacer todo eso, me llegó el certificado de dominio vigente con el cual puedo empezar a trabajar la escritura que necesita el cliente. Problemas que además se extienden a la atención vía correo electrónico y teléfono. Usted se ha comunicado con el conservador de bienes raíces de San Miguel. Si desea conocer el estado de un trámite específico, marque 2. Estimado cliente, el número que usted marca está temporalmente fuera de servicio. Solito. Mediante un comunicado desde el conservador de bienes raíces de San Miguel reconocieron el atraso en el servicio, asegurando que eso se debe a la afectación del personal por COVID-19 y que están trabajando para retomar la normalidad. Falta fiscalización en parte al conservador de San Miguel, porque idealmente que no cumple con las otras operaciones que he tenido también, siempre salen con retraso, 6 meses, 7 meses, 8 meses. Lo más complicado es que muchos desconocen qué órgano debe fiscalizar este actuar. En este caso es el Poder Judicial a través de la Corte de Apelaciones local, la cual, consultada sobre esta situación, declinó hacer declaraciones. La paciencia se agota ante la indolencia que pareciera reinar en este órgano, que al menos debió haber tomado medidas extra para cumplir con quienes así lo requerían. Y hasta un año han debido esperar algunos usuarios del conservador de bienes raíces de San Miguel. Los retrasos
son constantes y prolongados para una serie de trámites elementales. Trabajadores aseguran que se debe al despido de una treintena de funcionarios el año pasado. Hola, vengo a ver mi carátula. Sí, por acá. Voy a pasar al encargado para que después la revise y vea por qué está detenida. Por enésima vez, Carol vino a preguntar el estado de su trámite en el Conservador de Bienes Raíces de San Miguel y sigue saliendo sin buenas noticias. Considera que no es un trámite tan complejo para la extensa espera que asegura estar viviendo y que le impide cerrar su proceso. Vine a pedir explicación una vez más por una carátula que yo ingresé el día 14 de junio, que es una rectificación a una escritura. Me dijeron que se demoraba 7 días. Después vine acá a la ventanilla porque no tenía movimiento y me dijeron que eso mínimo se demoraba 10 días. Entonces acá te dicen venga el jueves, vengo el jueves, sigue igual, me dicen no, ya la otra semana va a tener un movimiento y nunca pasa nada. El problema es que la demora en la atención es denunciada por decenas de usuarios. Yo vengo a retirar la escritura de una inscripción que se hizo en el mes de marzo. En marzo es una venta con subsidio. Este es uno de los casos, pero es horrible. Vine a hacer el trámite de la inscripción de la casa de una propiedad que compré, pero estoy hace más de un año tratando de hacer la inscripción. Esta es la cuarta, quinta vez que vengo. Es muy mala la atención, son súper negligentes y cometen uno y otro error en el sistema. Incluso en marzo de este año ya le habíamos informado de retrasos en las tramitaciones, pero lamentablemente nada parece haber cambiado. Si desea conocer el estado de un trámite específico, marque 2. Estimado cliente, el número que usted marca está temporalmente fuera de servicio. Insólito. Los corredores de propiedades también se han visto perjudicados por las demoras. Algunos han perdido ventas por esto y otros usuarios han sido puestos en jaque por los bancos tras no presentar la documentación. O cuando son ventas al contado, porque la gente se aburre y ya después no quiere vender. A mí me ha pasado, yo he perdido propiedades por este conservador con ventas al contado, porque los papeles se demoran. Que la clienta tiene la plata para pagar con valevista al tiro y no los puedo hacer porque los documentos se demoran y ya no pueden seguir esperando. A través de un comunicado, el Conservador de Bienes Raíces de San Miguel reconoce atrasos en la atención al usuario, se lo atribuye a los contagios y posteriores licencias médicas por COVID de su personal, pero añade que estarían en etapa de estabilización. Sin embargo, una de sus trabajadoras y expresidenta del sindicato asegura que el atraso del servicio comenzó en mayo del año 2020, después de que el conservador despidió a 32 funcionarios. Una respuesta bastante limitada porque, para empezar, el retraso viene de hace más de un año y el brote de COVID fue a principios de enero de este año. Nosotros en ese tiempo éramos alrededor de 95 trabajadores, se despidieron 32, por lo tanto, casi prácticamente un tercio de los trabajadores dejaron, o sea, la empresa dejó de tener un tercio de trabajadores. Y resulta que desde ese momento empezó una sobrecarga laboral fuerte, entonces es natural que el trabajo se empezara a atrasar. También desestima que no haya recursos para contratar más personas, ya que aseguran que el sueldo del conservador de San Miguel, Esteban Exmenterich, superaría los 70 millones de pesos. El conservador de bienes raíces, él, como el señor Esteban Exmenterich, que él es el conservador de bienes raíces, él como persona natural, después de haber pagado los sueldos, los gastos de la empresa, etc., él gana alrededor de 75 millones de pesos mensuales. Conflictos al interior de este conservador que se mantienen pese a las denuncias, a la espera de mejoras que exigen los usuarios. Bueno, y para analizar este tema sobre las demoras en los trámites de bienes raíces, tomamos contacto con Francisco Taleb, abogado y académico de la Universidad Central. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias por esta entrevista. Hola, Julio. Un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Francisco, lo veíamos en las notas, ¿no?, que presentábamos recientemente. ¿Por qué la demora y por qué la tramitación de las escrituras, por ejemplo, en el conservador de bienes raíces, demora meses e incluso hasta un año? A ver si podemos primero entrar en el contexto para que la gente entienda cómo funciona el sistema también. Claro, mira, el sistema
relativo a las inscripciones que se deben practicar en el registro conservador de bienes raíces constituyen una de las formas que el legislador, a propósito de bienes raíces, vamos a aterrizar. Si usted quiere comprar una casa, un departamento, un terreno, no basta con que vaya a una notaría y celebre el contrato, otorgando la escritura pública correspondiente, sino que para que esa persona pueda hacerse dueña, es decir, que ese derecho se incorpore en su patrimonio, con ese título, con esa escritura pública, debe dirigirse al conservador de bienes raíces respectivo y practicar la inscripción correspondiente. Recién ahí, luego que se practica dicha inscripción, se entiende que uno se hace dueño de la unidad de departamento o de la casa o del terreno que ha comprado. Ahora, como el conservador de bienes raíces es un órgano de carácter público desde el punto de vista de que cualquier persona puede ir a consultar los trámites o algunas inscripciones que se hayan practicado en cualquier tiempo, evidentemente que dicho cúmulo o dicha suma de solicitudes que el conservador recibe diariamente pueden ralentizar, pueden entorpecer quizás esta fluidez cuando uno llegue y dice quiero inscribir y se demora un tiempo que a nuestros ojos pudiese resultar bastante más largo del que razonablemente se puede esperar. Francisco, y en este caso, estos retrasos, digamos, son relativamente normales dentro del proceso de cómo funciona una oficina como esta, o en algunos casos, por ejemplo, como veíamos en San Miguel, la demora es incluso más de un año y digamos, sin muchos avances en muchos de los trámites que, además, con la insistencia del requiriente, en este caso de la persona que necesita inscribir su propiedad, tampoco tiene mucha respuesta. ¿Es normal eso para los que no estamos dentro de este rubro, digamos, o estamos hablando quizás en algo que está fallando puntualmente en ese conservador, digamos? Ya, es absolutamente excepcional, es absolutamente anormal que un trámite de inscripción, pensemos, celebramos la compraventa correspondiente a una unidad de departamento y con el título vamos al conservador a inscribir, lo razonable, lo esperable, que ese trámite demora no podría exceder de un mes. Ahora, que se extienda por más de un mes es excepcional y que llegue al año, bueno, es verdaderamente irregular. ¿Qué pasa con la fiscalización con esto? Porque, bueno, hay varias aristas que envuelven al tema de los conservadores de bienes raíces. Una es su salario, ¿no?, que ha sido materia de discusión pública durante el último tiempo incluso. Pero además el tema de la fiscalización. ¿Quién es el que encargado de que esto funcione y que se cumpla, qué sé yo, los plazos o la misma legalidad del proceso, ¿no? ¿Quién fiscaliza esto y cómo ves tú también si realmente se fiscaliza a los conservadores de bienes raíces en Chile? De acuerdo. Sí, los coadyuvantes de la Administración de Justicia, llámese notarios, llámese conservadores de bienes raíces puntualmente, a propósito del caso que tú expones, están sometidos a la fiscalización del ministro de Corte de Apelaciones respectivo. Ahí normalmente dice ministro encargado de la fiscalización, don Juan Pérez. ¿Y qué es lo que uno, frente a una situación de irregularidad, debería hacer, uno como particular, debería hacer dirigirse a la oficina del ministro encargado de la fiscalización y hacer la denuncia correspondiente? Eso es la forma habitual, normal, a propósito de quién fiscaliza y quién lleva a cabo esta gestión. Ahora, que efectivamente se cumple, ahí ya es un tema de la dinámica propia de los conservadores y de las notarías con la coordinación de la Corte correspondiente. Imagínese usted el trabajo que tienen las Cortes ya para conocer de los recursos que son sometidos a su conocimiento, del cúmulo de actividades que tienen y más encima tener que llevar a cabo la fiscalización de las notarías o de los conservadores. Es una tarea mayúscula. Por lo tanto, si usted me lo pregunta, yo podría aventurar una respuesta que
no es la fiscalización con la frecuencia ni con la profundidad deseable, porque justamente este tipo de situaciones anómalas que usted me está describiendo no deberían producirse si es que existiese un mecanismo eficaz de control y de fiscalización. Sí, evidentemente puede ser que falte ahí alguna preocupación mayor de parte de los organismos para poder fiscalizar también a estos departamentos. No estamos hablando de los conservadores de bienes y raíces, pero lo otro que me interesaba preguntarle, Francisco, era en relación con si el sistema está obsoleto o está retrasado, digamos, el cómo funciona en la interna. ¿Requiere de alguna modernización, por ejemplo, para agilizar aún más los procesos de inscripción y el trabajo mismo que están en las oficinas del conservador de bienes raíces? ¿O en ese contexto usted considera que estamos bien dentro de los estándares, digamos, que uno considera aceptables? A ver, si lo comparamos con el primitivo sistema, estamos bastante bien. Toda vez que al incorporarse todo el sistema computacional en el sistema de registro y al mismo tiempo de la solicitud de trámite o antecedentes, obviamente que se ha dado un paso importantísimo. O sea, antiguamente había que ir de manera personal a revisar los registros que tenía el conservador, y obviamente que eso aumentaba una disponibilidad de tiempo a propósito de los profesionales que nos dedicamos a la tramitación en términos generales de este tipo de operaciones, de mucho tiempo. Hoy día usted puede revisar, puede solicitar y puede mantener un cierto grado de vigilancia con respecto a su trámite de manera online, ¿ya? Entonces, evidentemente que eso es un paso muy importante en la modernización y que, comillas, debería permitir la agilidad del sistema. Es decir, usted no necesita ir personalmente al conservador para llevar a cabo el trámite, sino que como todo está digitalizado, evidentemente resulta ser mucho más expedito. Ahora, esto no es uniforme a propósito de todos los conservadores del país, pero por lo menos yo, que de manera normal intervengo con el conservador de bienes raíces de Santiago, y no debería ser la excepción de San Miguel. Me extraña que la situación que se ha dado, entiendo que debería ser súper excepcional. Lamentablemente no escuché el tenor de la conversación o del caso que se planteó en cámara, pero me parece que es una situación súper excepcional. Se ha dado un paso muy grande, particularmente implementado un poquitito a la fuerza con el tema de el COVID y lo que significó la limitación para desplazarse, de agilizar estos procedimientos de manera computacional, y por lo tanto resultan ser en la práctica bastante más expeditos que los que se hacían de forma precedente. Lo último antes de irnos a la pausa, Francisco, ha habido una discusión en torno a incluso el tema de los salarios de los conservadores. Primero, entender, estamos hablando de salarios muy altos, ¿no? No sé si ese es el problema, pero ¿cómo explicar ese contexto de por qué, por ejemplo, alguien recibe una remuneración de 70 millones de pesos, digamos, e incluso más en algunos casos? ¿Cómo se explica eso que también en la opinión pública ha generado algún tipo de debate y alguna distancia también con esto? A ver si también se puede explicar un poco el contexto de eso. Sí. Bueno, es bastante razonable que la opinión pública se plantee esta cuestión de cómo es posible que una persona obtenga esta cantidad de salario mensual a propósito de el trabajo que desempeña. Pero piense usted que se cobra por cada uno de los trámites, se cobra por cada una de las copias que se solicitan. Y así, si usted multiplica esos cobros por el número de operaciones que usted quiere llevar a cabo, evidentemente que es, al fin del día, una cantidad exponencialmente alta, ¿ya? Ahora, que debería haber, como no existe un tope con respecto a lo que es relación con la remuneración,
Mientras mayor sea el número de operaciones que se solicitan, evidentemente mayor será el número de ingresos que usted tendrá, que podría regularse. Y en la práctica existe un tarifado, tanto para los notarios cuanto para el conservador, de acuerdo al número de, al costo de tales operaciones. Evidentemente que eso no significa que al fin del día usted pueda sumar la cantidad que me está señalando. Un poco el contexto ahí para explicar también muchas de las dudas que a veces se plantean en redes sociales, incluso en la calle, de estos sueldos abultados, ¿no? Bueno, tiene su explicación ahí bastante lógica. Agradecemos a Francisco Talep, abogado y académico de la Universidad Central, por conversar con nosotros durante esta jornada. Muchas gracias, Francisco. Nada, con todo gusto y a tus órdenes para lo que necesites. Regresamos con A Fondo de CHB Noticias y pongan atención con el siguiente reportaje porque hoy está desatada la carrera por uno de los puestos más codiciados de Chile, el conservador de bienes raíces de Santiago. Es un puesto con un sueldo millonario que existe en nuestro país desde 1857. Todo esto mientras el mundo político debate respecto a reformas a esta institución. El reportaje es de Mauricio Huentenao e Ignacio Guerra. A sacar una copia de vigencia de una propiedad. ¿Sabía que existía un conservador de bienes raíces, que había una persona? Yo pensé que era una institución, pero no que una persona. Si aquí ingresa mucha plata. Es un sueldo. Es un sueldo. El sueldo es el sueldo más alto de Chile. Actualmente en esta oficina, ubicada en pleno Santiago Centro, se encuentra el conservador de bienes raíces. Una unidad que tiene bajo su jurisdicción a 26 comunas de la capital. Lo curioso es que, a diferencia de otras zonas de nuestro país, este ejercicio acá lo cumplen 3 personas. La polémica está en que uno de estos cupos está vacante, un cargo donde una persona podría llegar a ganar hasta 180 millones de pesos. Ningún presidente de la República le interesa hoy día, por decreto, con su firma, generar un nuevo rico, generar un privilegio de esta envergadura. ¿Usted es verdad que recibe los conservadores cerca de 100 millones de pesos mensuales? No es verdad. Imagínate que un tipo gane 180 millones de pesos por tener solamente las escrituras. Más decepción todavía, mucha más decepción. Hablemos de trámites, pero no cualquiera. Comprar una casa, hacer una posesión efectiva en caso de herencia, obtener un certificado de hipoteca o hasta inscribir una empresa. Eso y más son parte de las labores que se ejecutan acá, en el Conservador de Bienes Raíces. Estamos en el de Santiago, que como ya les contamos, atiende a 26 comunas de la región metropolitana. Patricia, por ejemplo, viene hasta acá a gestionar un documento para su padre. Reconoce que no viene muy a menudo por esta oficina, razón por la que asume no sabe muy bien cómo funciona la administración de este servicio. Claro que había una persona a cargo, como todo, como un ministro, como un subsecretario, una cosa así, pero una persona, no. Asumo mi ignorancia. Pero Patricia quizás no es la única que piensa que esta oficina está a cargo del Estado. Eso es lo primero que aclararemos. ¿Son los conservadores de bienes raíces empleados públicos? Son auxiliares de la Administración de Justicia y por lo tanto tienen una estructura dentro del Código Orgánico de Tribunales, están vinculados al Poder Judicial. El Poder Judicial es el que propone los nombres, el presidente de la República es el que finalmente designa. Están sujetos a fiscalización y control por parte de los tribunales de justicia, pero desde el punto de vista de su naturaleza son privados, ¿no? Es una persona que, teniendo un nombramiento público, ejerce una función pública, pero como persona natural. Es decir, que cada conservador de nuestro país va a tributar como persona natural, conforme a los ingresos de su empresa, o sea, todo lo que recaude mensualmente el conservador de bienes raíces. Actualmente no está regulado cuánto deben ganar. Solo el decreto exento 588 del Ministerio de Justicia norma los aranceles máximos que pueden cobrar, aunque figura más bien como una referencia, dado los precios que muchas veces los usuarios nos informan. Según datos oficiales, en Chile ejercen cerca de 101 conservadores repartidos en las 15 regiones del territorio nacional. Mientras más extensa es su jurisdicción, más es su ganancia.
Conservador de Santiago tiene 500 trabajadores, que son las personas que trabajan en las distintas ocupaciones que tiene ahí. Todos ellos están actualmente dirigidos por los dos conservadores oficiales. El primero es Kamel Saquiel Saror, uno de los dueños de este edificio y encargado del registro de prohibiciones e interdicciones de enajenar. Seguido por Luis Maldonado Croqueviel, quien lleva el registro de propiedad y comercio. Y por último, hasta agosto del 2021, ejercía Edmundo Rojas García, conservador de hipotecas y gravámenes. Tras su muerte, asumió de manera interina el notario Francisco Leiva. A excepción de este último, los otros dos conservadores oficiales pueden ejercer su cargo en forma vitalicia. Los conservadores han estado regulados siempre junto al Poder Judicial. Entonces, era una medida general que existía en el Código Orgánico de Tribunales, que así como los jueces no tenían extensión de edad, los conservadores y los notarios tampoco. Eso hasta mayo de 1995, fecha en que se limitó la edad máxima en que estos cargos pueden ser ejercidos. Así aparece la Ley 19.390. Los auxiliares de la Administración de Justicia permanecerán en sus cargos hasta cumplir los 75 años de edad. ¿Pero qué pasó con aquellos conservadores que ejercían el cargo antes de esa fecha? Se señaló que las personas que a esa fecha se encontraban sirviendo un cargo continuaban hasta que decidieran renunciar o fallecieran. Entonces, actualmente en torno a 20 tienen este régimen especial. En simple, ejercer hasta que la vida se lo permita. Uno de ellos es Luis Maldonado Croqueviel, tiene 77 años y es quien ejecuta el cargo de conservador desde 1998. Tratamos de contactarlo para una entrevista, así como también a otros conservadores, pero se negaron a recibirnos. Solo por medio de un video publicado por el Poder Judicial podemos conocer parte de sus labores. Lo más caro que le ha tocado acá en el conservador acá en Santiago fue la inscripción de la diputada de Las Condes, de la minera de la diputada de Las Condes, que el valor era 1.250 millones de dólares, que había que hacerla en un día. Esa inscripción tenía que hacerse en un día porque ingresaban los 1.250 millones a través de un banco y ese mismo día tenían que salir de Chile. O sea, teníamos todo hecho, todo preparado. Y el valor de esa inscripción fue 258.000 pesos, que ese es el tope que tenemos. Ya que hablamos de ingresos, cabe preguntar ¿a cuánto ascendería sus honorarios? Sería justo y necesario seguramente preguntárselo al mismo, pero como ya les contamos, ninguno de los dos conservadores de Santiago accedieron a una entrevista. Aunque, revisando nuestros archivos, comprobamos que hace más de una década esta duda ya estaba presente y nuestro canal tuvo la posibilidad de preguntarle directamente a Maldonado sobre su sueldo y algo más. ¿Usted es verdad que recibe los conservadores cerca de 100 millones de pesos mensuales? No es verdad. ¿No? Porque es un gran mito urbano. No, porque si pagamos 40% de impuestos, no lo recibimos. Entonces gana 60 millones de pesos mensuales. Es un buen sueldo. Claro, es un excelente sueldo, que puede ser un excelente sueldo. Mire, a veces puede haber tocado un ingreso así, pero no siempre. 60 millones de pesos mensuales. Eso no existe. ¿Pero cuánto ese promedio que no existe? ¿Pero cuánto gana usted promedio mensual al año? No sé, tendría que sumar. Bueno, este año va a ser harto menos. Promedio de los últimos 10 años que lleva este cargo. No sé. Pero no hablemos de plata. Si plata, fíjate, ¿sabe por qué? Es mal visto hablar de plata. No es mal visto cuando se trata de transparencia. Es muy bien visto. Si te he reconocido que los ingresos son grandes. Ingresos que por ser privados, los conservadores no están obligados por ley a transparentar. No todos ganan lo mismo. Según personas entendidas en la materia, alguien en este cargo, por ejemplo, en Santiago, puede ganar hasta la suma de 180 millones de pesos mensuales, cifra que lidera la lista de sueldos más altos en Chile, superando incluso a la remuneración del propio presidente de la República, quien es precisamente el que tiene el poder de nombrarlo. Esto tiene que ver mucho con el pituto que le llamamos nosotros, tiene que ver mucho con eso, porque no cualquiera aquí no vaya a encontrar nunca una persona que no tenga renombre como conservador de bienes raíces. Una de las familias más prolíficas es la de los Maldonado, hijos del fallecido expresidente de la Corte Suprema, Luis Maldonado. La actual fiscal de ese tribunal es Mónica Maldonado Croqueviel. Su hermano, Luis, es el conservador de bienes raíces de Santiago y ambos tienen un tío que es conservador de Valdivia, Teodoro Croqueviel. Y el conservador de Santiago tiene a su vez como empleados a los 3 hijos de su hermana, a un hijo suyo, a un primo y a un ahijado. ¿Usted hace concurso para todos los cargos que se llenan aquí o no necesariamente?
Mire, no necesariamente, pero en la mayoría de los cargos hacemos concurso. Postulan, hacen el lobby respecto a la Corte, pero al final pasan siendo ellos mismos. Hoy día hay un conservador acá, interino, que es notario conservador. Tiene 2 cargos, entonces eso encuentro que... Por tanto, podríamos deducir que ganaría honorarios por estas 2 labores. Por estas 2 labores. No solamente el Consejo para la Transparencia, la Fiscalía Nacional Económica y cientos de actores más ha pedido que se hagan reformas en este sentido. Y la verdad, no hay ningún argumento y no hay ninguna razón para que las cosas sigan como están. Por eso te digo, la verdadera pregunta es, ¿qué es lo que pasa? Que hay un proyecto de ley y otro proyecto de ley y nunca se genera ningún cambio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ni siquiera la Convención Constitucional se pudo meter con ello? Esto es un misterio que permite generar las peores sospechas. Desde su creación en 1857, la figura del conservador de bienes raíces no ha sufrido grandes cambios. Hay proyectos de ley, por ejemplo, que datan del 2007, donde se propuso que este cargo solo se pudiera ejercer por 6 años. Avanzó, pero no se aprobó. El senador Matías Walker y el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, hoy están empujando una propuesta de ley que pretende dividir el actual conservador de bienes raíces de Santiago en 7 unidades. Y eso va a permitir desconcentrar la oferta, que haya más competencia, que bajen los precios, que bajen también los salarios de estos súper ricos, como se denomina, y que en definitiva podamos tener un mercado mucho más transparente y mucho más asequible a la gente. Lo que yo he señalado es que cuando se va a cambiar un sistema que funciona, tenemos que ver qué es lo que queremos mantener y qué es lo que queremos cambiar. Y creo que en ese sentido hay que ser muy responsable para efectos de garantizar que siempre el sistema funcione. Porque, insisto, en Chile, cuando uno va a una notaría, cuando va a un conservador, tiene la certeza de que el trámite se va a realizar de buena forma. Puede ser muy eficiente en la medida que todos esos elementos funcionen. Si alguno de esos elementos falla, puede haber problemas, y desde ese punto de vista nosotros siempre tratamos de evitarlo y de hacer controles muy estrictos sobre el sistema conservatorio y registral desde el Poder Judicial, porque aunque ellos no sean funcionarios del Poder Judicial, sí son controlados por el Poder Judicial. En marzo pasado, la Corte de Apelaciones, tras un concurso público, dio a conocer la terna de postulantes al cargo vacante en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Uno es Carlos Miranda, actualmente notario y conservador de Minas Concepción. Obtuvo 15 votos. Le sigue Tomás Jarpa, conservador y archivero judicial de Copiapó, con 17 votos. Y por último, Camila Jorquera, conservadora y archivera judicial de Talca, la favorita, con 21 votos. Todos están a la espera de ser nombrados por el presidente Gabriel Boric. Es una empresa, en el fondo, ¿no es cierto?, unipersonal, que asume una función pública, pero él no opera con fondos públicos. Y en consecuencia, todo lo que tiene que solventar, lo tiene que solventar de acuerdo a los ingresos que tenga. Ingresos que aún así siguen siendo millonarios. Razón por la que al menos el proyecto de ley que está en curso pretende bajar esa cifra, que sea repartida y así entregar un servicio más cercano a las necesidades de los millones de usuarios que día a día pagan por los distintos trámites en el conservatorio. Y regresamos con A Fondo de CHB Noticias y ponga atención con la siguiente información porque un 98% de ocupación alcanzaron las propiedades de arriendo en el Gran Santiago durante el primer trimestre del año. Entre las principales causas se encuentra el alza en las tasas de los créditos hipotecarios para la compra de viviendas. ¿Cuáles son las comunas donde hay más unidades disponibles? Se lo contamos en la siguiente nota. Si usted está entre quienes por estos días han dejado los pies en la calle buscando casa o departamento, seguramente se ha encontrado con varios letreros como este y cada vez menos de estos otros. Es que la demanda por arriendos se ha disparado, por lo que encontrar una propiedad disponible se ha vuelto una odisea. Empezamos a buscar en diciembre, te pedían una renta así súper alta y además te pedían que el aval tuviera una renta muy alta, entonces muy complejo. Así lo vivió esta pareja que se cambió en febrero de un departamento en el centro de Santiago a otro más grande porque necesitaban una pieza para su hijo Joaquín. Él es dentista, ella administrativa en una universidad y ambos aseguran que arrendar esta propiedad no fue nada de fácil. Nos costó mucho buscar
Apenas encontrábamos un departamento, se ocupaba rápido, había poca disponibilidad, requisitos muy exagerados. Así se evidencia también en la más reciente publicación de Inforrenta de la plataforma toktok.com, que dio cuenta de un 98,4% de ocupación en departamentos y un 99,3% en el segmento de casas durante el primer trimestre del año en el Gran Santiago. Se debe, por un lado, al retraso que sufrió la construcción en periodos de pandemia. Por tanto, hoy día no contamos con todo el stock disponible para poder ofrecerlo y satisfacer la demanda actual. Por otro lado, las tasas de interés, al aumentar sus créditos hipotecarios, cuarta la posibilidad de que las personas compren. Por tanto, postergan esta decisión y prefieren arrendar. Esto último es precisamente lo que señalan aquellos que hoy optan por arrendar. Estábamos haciendo los trámites ahora para comprar algo, pero la verdad es que está muy caro el interés de los bancos. Por ejemplo, con mi sueldo yo no alcanzaría a comprarme algo. Los bancos no te pasan préstamos tan fácil. No, para que hace mes compré comprar. Según detallan en el rubro, si antes una propiedad se arrendaba en promedio a los 15 días, actualmente en algunas comunas de la capital el tiempo se ha reducido a la mitad. Pero ¿quiénes y qué están arrendando? Vemos, por ejemplo, que grupos de extranjeros tienen una tendencia a arrendar mucho más alta que otros segmentos de la sociedad, estudiantes también. Y respecto a la tipología, tradicionalmente el mercado de arriendo se ha concentrado sobre todo en el producto departamento, ya que tiene un ticket de entrada más bajo. Y si usted está buscando una propiedad para arrendar, en estas comunas hay algo más de disponibilidad. Santiago Centro en general siempre tiene el mayor número de unidades disponibles. Acompañan Las Condes, Ñuñoa, Providencia. En términos generales, en el mercado de departamentos, estas son las comunas que lideran. En casas, por el contrario, es Colina, Lo Barnechea y Vitacura las comunas que tienen mayor número de unidades en oferta. Como es evidente, con el aumento de la demanda se elevaron también los precios. Por eso aquí le damos algunas recomendaciones. Cotice mucho, busque muchos corredores de propiedades, la opción más conveniente. Y también intente vivir en zonas o en comunas donde la presión inmobiliaria no sea tan alta. Comunas más periféricas, pero que tengan un buen acceso a transporte público. Medidas para compensar el alza de precios frente a este boom en la demanda por los arriendos. Siempre en el ámbito inmobiliario presta atención a la siguiente nota porque la policía está investigando un nuevo engaño que están sufriendo personas que están buscando arrendar una propiedad. Publican casas y departamentos a tentadores precios y solicitan abonar dinero como reserva para el inmueble. Una vez que recibe la transferencia simplemente desaparece. Fotocopia del carnet, acreditar una cuenta corriente, certificado de DICOM si es dependiente las 3 últimas liquidaciones y por supuesto justificar ingresos de renta mínimo 3 veces el valor del arriendo. A eso súmele el pago del mes y 2 más de garantía. Por estos días, arrendar un departamento o casa no es nada fácil, no solo por la cantidad de requisitos, sino que también por el alza de los valores. Y cuidado que algunos ya pusieron ojo a este escenario para hacer de las suyas y estafar. Hoy en día nos están pidiendo muchos requisitos para poder visitar una propiedad. Entonces ellos nos pidieron ese requisito, pero aparte de este requisito nos pidieron abonar la mitad de un mes de arriendo, de un canon de arriendo. Y yo dije, pero es que eso es extraño porque yo soy corredora de propiedad y yo nunca pido eso. Lo que hacen es básicamente copiar las fotografías y descripciones de propiedades en arriendo publicadas en la web. Luego ellos las suben a diferentes portales, pero a mitad de precio. Solicitan toda la documentación real para que el engaño sea más creíble y luego piden un monto de dinero para reservar y ver el inmueble. Así le pasó a estas corredoras de propiedades, quienes por oficio detectaron rápidamente que se trataba de un cuento del tío. Resulta que me encuentro con una propiedad con 3 habitaciones, es lo que me pedía el cliente. Le digo que por favor me envíe el rol de la propiedad para constatar de que la propiedad que ella me está arrendando está a su nombre. Y ella entró, me dijo que para qué pedía tanta documentación y ahí en ese momento me bloqueó el teléfono. La Brigada de Delitos Económicos de la PDI ya está investigando varias denuncias. Por lo general, los ladrones solicitan montos cercanos a los 250.000 pesos y utilizan varias cuentas vista para que las transferencias de las supuestas reservas sean realizadas. Evitar pagar adelantado por concepto de reserva. Verificar que la publicación del inmueble, la foto, corresponda a la dirección señalada para el inmueble, lo cual se puede corroborar a través de mapas en línea. Evitar caer en estos engaños es simple, advierten los abogados expertos en el rubro inmobiliario. El arrendador, la persona que me va a arrendar, yo tengo que tener la certeza de que esa persona es dueña de la propiedad.
Entonces la mejor forma de hacerlo es derechamente a través de un certificado de dominio vigente del conservador de bienes raíces. Se puede comprar, cuesta 4.600 pesos, generalmente 4.000, 5.000 pesos. Si el supuesto arrendador alega ser un corredor, también debería tener este documento, por lo que tenga cuidado con aquellos que le soliciten dinero para supuestas reservas, sobre todo si el precio del arriendo resulta demasiado tentador y fuera de los montos del mercado. Bueno, y para analizar todo lo que debemos saber a la hora de comprar o arrendar una propiedad, tomamos contacto con Nicolás Herrera, subgerente de estudios de TokTok. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola, Julio, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Sí, bueno, hablar de este tema, ¿no? Referente a los arriendos, las posibles estafas. Primero, a ver si podemos explicar cómo podemos elegir una propiedad y una corredora adecuada, ¿no? Parte lo decía la nota, pero siempre es bueno entregar estos consejos para quienes están en este proceso de arrendar, saber en qué hay que fijarse, ¿no? A ver, primero, siempre vale la pena, cuando uno ocupa intermediarios, que este intermediario efectivamente sea reconocido dentro de la plaza donde uno está buscando, ya sea Santiago, Iquique, Antofagasta, Concepción, ¿cierto? Siempre es bueno que ese intermediario tenga un renombre y prestigio dentro de los distintos comunas o sectores donde uno está buscando arrendamiento. Y segundo, informarse en términos generales, primero, qué capacidad en términos de dotación de servicios tienen los lugares que yo voy a arrendar. Finalmente eso es vital para que las familias puedan efectivamente escoger de buena manera dónde van a estar viviendo, ¿cierto? Y segundo, qué tan buena accesibilidad o transporte o acceso a los distintos lugares del resto de la ciudad o de la comuna va a tener ese futuro hogar que las personas están buscando. Ahora, sobre todo la oferta principalmente cuando uno anda buscando casa o departamento para arrendar, la ve a través de las sitios web, ¿no? Hay distintos portales y, bueno, la nota anterior que nos precedía nos mostraba parte de los engaños. ¿Cómo notar, en qué hay que fijarse específicamente para, de alguna forma, evitar caer en estos engaños que se han hecho lamentablemente muy populares durante los últimos años? Sí, ahí, Julio, nuevamente la invitación primero está a estar atento a los grandes ofertones, excepto el mercado inmobiliario en arrendamiento, por cierto, que de un tiempo a esta parte mantiene ciertos precios que han ido recuperando terreno previo a todos los precios que veíamos al año 2019-2020. Así que cuando uno ve precios que son muy atractivos, evidentemente debería generar un poquito de intranquilidad, ¿cierto? Así que desde esa perspectiva, informarse en los sitios web, revisar cuáles son los precios promedios, las plusvalías y la distinta información de cada uno de los sectores donde yo quiero arrendar. Y evidentemente cuando uno ve que existen ciertos precios que están fuera de mercado, fuera de los rangos razonables, ahí se encienden todas las alarmas respectivas. Y lo otro es asesorarse efectivamente con corredores de propiedades o, en este sentido, facilitadores que buscan arrendamientos que en cierta medida pudiesen también entregar algunas facilidades. También efectivamente en todos los sitios donde uno encuentra publicaciones, en cierta medida nos puede ayudar a tomar las mejores decisiones y a percatarnos efectivamente de este tipo de actos que lisa y llanamente van en contra de que las familias puedan acceder finalmente a un lugar, que es el objetivo final, ¿cierto? ¿Son comunes este tipo de estafas? ¿Se ha hecho común en el último tiempo? Digamos, ustedes que se mueven dentro del rubro, ¿han notado tal vez, no sé si un alza, porque no sé si hay análisis o estudios estadísticos de esto, pero en la percepción, digamos, de que se conoce que hay varias denuncias, considerando digo, también que durante el último tiempo la demanda por arriendos ha aumentado. ¿Lo ven ustedes también así o todavía sigue siendo algo minoritario dentro del espectro general del arrendamiento en Chile? Mira, en general, Julio, el mercado de arriendo, como tú bien señalas, ha tenido un crecimiento significativo en el último año, donde efectivamente 1 de cada 5 personas en el 2019 buscaba arrendamiento. Muy probablemente hoy día, según las preferencias y lo que hemos podido apreciar en nuestro sitio, en TokTok, efectivamente hemos podido apreciar que hoy día 3 de cada 5 personas está buscando arrendamiento. Así que efectivamente en términos proporcionales esto debería aumentar. En la práctica, el mercado de arriendo sí es un mercado que es bastante voluminoso. Hoy día prácticamente un total de casi 500.000 hogares se encuentran en tenencia formal arriendo, es decir, una parte significativa de las viviendas que están en el Gran Santiago, y probablemente en nuestro país está en torno de un 20, un 22% al día de hoy. Así que efectivamente, al ir aumentando la preferencia de los hogares por arrendamiento, vamos a ver con mayor frecuencia este tipo de acciones que, por cierto, llamamos a prevenir, tratando de buscar arrendamiento con
corredores, intermediarios, sitios web me refiero, que efectivamente son oficiales y pudiesen en cierta medida generar algunos muros cortafuegos para prevenir todo este tipo de malos hábitos, para que las personas finalmente no tengan problemas el día de mañana. Ya es súper problemático el buscar departamento o el buscar casa en arriendo. Hay poquita oferta, así que si además le ponemos que hoy día están proliferando efectivamente estas acciones que generan un poquito más de barreras, por cierto que se hace súper complejo el día de mañana poder encontrar un hogar en términos de las necesidades de las familias, ¿cierto? ¿Hay algún organismo, por ejemplo, estoy pensando, se me ocurre el CERNAC u otros, que puedan velar para evitar algún tipo de estafas o fraude en este tipo de transacción que es tan común, ¿no? Los arrendamientos, tú decías, están en alza, no sé si llamarlo mercado, pero es un proceso, digamos, que está bien instalado, donde hay transacción de dinero y donde hay un cliente y hay un oferente, digamos. ¿Cómo ves tú un poco la regulación de eso para evitar también que se den este tipo de estafas y quién eventualmente podría ser algún órgano estatal que pueda responder, o más que responder, ayudar o guiar, digamos, para la víctima en este caso? Sí, a ver, Julio, yo creo que son varios puntos. Principalmente, y quizás el más importante, es que las familias estén atentas, o el jefe de hogar que esté buscando arrendamiento, efectivamente esté atento a este tipo de situaciones que hemos conversado. Ciertos precios que se arrancan de los precios por medio de mercado, evidentemente están sujetos a el escrutinio de una potencial estafa. Adicionalmente, desde la perspectiva del regulador, no hay muchas acciones que uno pueda concretar en términos ex ante, porque efectivamente no se ha concretado ninguna estafa hasta que esto no ocurre, ¿cierto? Así que en la práctica, la principal barrera viene de cara de la información que puedan tener las distintas familias u hogares, ¿cierto? Así que eso es principalmente la tarea de todos nosotros, de ustedes, de nosotros como sitio de publicaciones, de los mismos corredores, ¿cierto? Hacer la invitación a que las familias se informen, estén atentas a las condiciones de precio y arrendamiento y también las condiciones en términos de documentación. ¿Para qué? Para que justamente estar atento a todos estos bemoles que puede tener finalmente todo un camino que es súper bonito para la familia. Poder encontrar un barrio, un lugar donde poder desarrollarse junto a sus familias, sus hijos, sus abuelos, sus nietos, sea quien componga este hogar. Principalmente la principal barrera que tiene la familia para no ser afecto o verse involucrado en una estafa es la información. Finalmente, una vez que se concreta, bueno, ahí efectivamente uno puede ir al Ministerio Público, hacer las denuncias respectivas, pero ex antes probablemente la información es lo más vital para todos los hogares. Falta algún órgano regulador de esto, ¿consideras tú? ¿Algún, qué sé yo, departamento, alguien que también se haga cargo un poco de la regulación del tema de los arriendos? Porque tú me decías, claro, hoy no hay alguien que haga fiscalizaciones, digamos, para que el proceso funcione de buena forma. ¿Es necesario o crees tú que como está funcionando hoy el sistema de arrendamiento en Chile, por ejemplo, no requiere de algún órgano estatal? Estoy pensando principalmente, ¿no? Por cierto, Julio, que es importante ir regulando los mercados. Los mercados son imperfectos por definición, ¿cierto? Y en ese contexto, el mercado del arriendo o de la búsqueda de hogares en arrendamiento ha tenido algunas modificaciones. Por lo pronto, la ley de arrendamiento se modificó, ¿cierto? Por ahí salía con un nombre bastante coloquial que era Devuélveme mi casa. Así que en cierta medida, efectivamente, con un mercado que ha ido creciendo en participación, por cierto que los legisladores deberían efectivamente impulsar normativas que lo regulen de cierta manera. Por otro lado, de manera tangencial, la ley de copropiedad inmobiliaria, que también se modificó hace no mucho tiempo, también genera algunos elementos que vienen a fortalecer el mercado del arriendo, como por ejemplo la profesionalización, bien digo, de los administradores y los corredores que participan en ciertas intermediaciones, exigiendo algunos requisitos de estudio. Así que, en cierta medida, el mercado va en esa línea. Muy probablemente, cuando efectivamente el mundo del arriendo siga creciendo en participación, va a necesitar de nuevas regulaciones que, en cierta medida, vayan en pos de que las familias puedan arrendar de manera segura. Hoy día, por cierto, hemos ido avanzando en aquello y probablemente en el muy corto plazo vamos a seguir viendo nuevas regulaciones que en cierta medida van a empezar a enmarcar un mercado o un mundo del arriendo no estábamos tan familiarizados. Recordemos que los chilenos crecimos con el paradigma de la casa propia.
Así que en ese sentido probablemente no es que se escape, más bien el arriendo como tenencia viene a generar una suerte de transición. Hoy día está difícil poder comprarse un departamento o una casa, y en este sentido el arrendamiento viene para ser una solución intermedia para que finalmente las familias puedan adquirir una vivienda. Y por cierto, libre de cualquier tipo de estafa, y ahí la tarea es de todos nosotros, de los medios de comunicación, de nosotros, los sitios de publicaciones, los consultores y, por cierto, los reguladores, para poder normar de mejor manera este mercado que va creciendo. Sin duda un tema que además siguen apareciendo muchas dudas, ¿no? Pero que por lo menos tiene alguna regulación, o que requiere alguna regulación, digamos, en torno a cómo se desarrolla esta transacción, y que además lamentablemente ha tenido estos estafas, ¿no? Que les comentamos, pero bueno, los consejos que nos entregaba Nicolás Herrera, subgerente de estudios Toc Toc, para conversar con nosotros. Muchas gracias por esta entrevista. Perfecto, hasta luego, que estén bien. Bueno, y así terminamos este capítulo de A Fondo en CHB Noticias. Los invitamos a que sigan en nuestra programación y que revisen más información sobre este y otros temas en nuestro sitio web chbnoticias.cl, en nuestras redes sociales y también en pluto.tv. Continúe en nuestras sintonías. Nos vemos en un próximo capítulo de A Fondo en CHB Noticias. Hasta la próxima.